programa Ayudante Docentes y hoy hablaremos del nervio trigémino. El nervio trigémino corresponde al quinto par craneal. Es un nervio mixto, con un gran componente sensitivo que inervará gran parte de la cabeza y otro pequeño componente motor, que inervará los músculos de la masticación. Tiene 4 núcleos que corresponden a su origen real. 3 sensitivos, que son el núcleo mesencefálico, el núcleo sensitivo principal del trigémino y el núcleo espinal, y un núcleo motor, el núcleo motor del trigémino. Su origen aparente está en la cara anterolateral del puente y presenta 2 raíces, una grande y medial, sensitiva, y una pequeña y lateral, motora. Luego de nacer del puente, en la fosa craneal posterior, viaja en dirección anterolateral hasta la fosa craneal media, donde la raíz sensitiva se separa de la raíz motora y presenta un ensanchamiento, el ganglio del nervio trigémino. Este ganglio solo incluye el soma de las neuronas que formarán las 3 ramas del trigémino, es decir, allí no hay sinapsis, y se apoyará sobre la impresión trigeminal en la cara anterior de la porción petrosa del temporal, dentro del cabum trigeminal, una celda de dura madre, reuniendo sus 3 ramos. Los 3 ramos del trigémino son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, inervando los tercios superior, medio e inferior respectivamente. En la tabla se muestran sus componentes y territorios de inervación que veremos con más detalle a continuación. El nervio oftálmico o B1 es la primera rama del nervio trigémino y es exclusivamente sensitivo. Adopta un trayecto anterior, llegando al seno cavernoso, donde se divide en 3 ramos terminales: el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasociliar, que entran divididos a la órbita a través de la fisura orbitaria superior, siendo el nasociliar el único por dentro del anillo tendinoso común y los demás por fuera de este. También emite un ramo colateral, el ramo tentorial, para la tienda del cerebelo y la hoz del cerebro. El nervio frontal corre por la pared superior de la órbita en dirección anterior, sobre el músculo elevador del párpado superior hasta el borde orbitario. Se divide en 2 ramos, el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario. El nervio supratroclear es un ramo pequeño y medial. Se dirige al ángulo superomedial de la cavidad orbitaria, donde se divide en 2 ramos, uno ascendente y otro descendente. El nervio supraorbitario es el ramo más grueso del frontal. Pasa por la escutadora supraorbitaria, donde da un ramo lateral y un ramo medial. Ambos inervan sensitivamente a la conjuntiva, al párpado superior, al seno frontal y a la piel de la frente. El nervio lagrimal corre por la porción superior de la pared lateral para inervar sensitivamente a la glándula lagrimal, la conjuntiva y la porción lateral del párpado superior. En su trayecto emite un ramo comunicante para el nervio cigomático, que proveerá las fibras autonómicas provenientes del ganglio pterigopalatino. Recordar que la inervación autonómica proviene del nervio facial, en el caso del parasimpático, y del ganglio cervical superior vía plexo carotidio interno, en el caso simpático. El nervio nasociliar ingresa a la órbita, dentro del anillo tendinoso común. Inicialmente corre por debajo del músculo recto superior, y luego entre los músculos oblicuo superior y recto medial, para terminar en la pared medial de la órbita. En su trayecto emite ramos ciliares largos, directamente hacia el bulbo ocular, una raíz sensitiva del ganglio ciliar, fibras que salen del nervio nasociliar y se dirigen al bulbo ocular, pasando a través del ganglio ciliar pero sin hacer sinapsis, llegando al bulbo a través de los nervios ciliares cortos. Los nervios etmoidal anterior y posterior, que atraviesan la lámina cribosa llegando a la fosa craneal anterior, donde entronada la cavidad nasal, dando ramos para la mucosa nasal y el dorso de la nariz. Y un ramo infratroclear, relacionado medial e inferiormente con el músculo oblicuo superior. El nervio maxilar o B2 es un nervio que, al igual que el nervio oftálmico, es exclusivamente sensitivo y se encarga de la sensibilidad del tercio medio de la cara. En su recorrido, el nervio maxilar atraviesa el agujero redondo para entrar desde la fosa craneal media a la fosa pterigopalatina. En esta fosa, el nervio estará en íntima relación con el nervio pterigopalatino, el cual le aporta su raíz sensitiva y recibirá fibras nerviosas autónomas, tanto simpáticas como parasimpáticas.
Estas fibras no sinaptan el nervio maxilar, sino que solamente lo utilizan como vehículo para llegar a sus territorios de inervación y son provenientes del nervio del canal pterigoideo, el cual lleva información parasimpática del nervio petroso mayor, ramo del facial, y simpática del nervio petroso profundo, el cual trae información proveniente del plexo carotídeo interno. A lo largo de su recorrido, el nervio maxilar da los siguientes ramos. Un ramo meningio, el cual se desprende antes de su salida del cráneo y se distribuye por la dura madre vecina. El nervio cigomático, el cual entra a la órbita a través de la fisura orbitaria inferior. Luego discurre por la pared lateral de la órbita dando dos ramos, el cigomático temporal y el cigomático facial, que saldrá a inervar la piel por agujeros homónimos. Además, el cigomático envía un ramo comunicante hacia el nervio lagrimal, el cual transporta las fibras autónomas del ganglio pterigopalatino hacia la glándula lagrimal. En cuanto a la raíz sensitiva para el ganglio pterigopalatino aportada por el maxilar, se encuentran los ramos orbitarios, que entran junto con el nervio cigomático a la órbita. Los nervios nasales posterosuperiores y posterior-inferiores, que ingresan desde el ganglio pterigopalatino a la cavidad nasal por el agujero esfenopalatino, para inervar la pared lateral de las cavidades nasales. El nervio nasopalatino también entra por el agujero esfenopalatino e inerva el tabique nasal, para posteriormente pasar por el canal incisivo. El nervio palatino mayor y menor, los cuales se dirigen a la cavidad oral a través de los agujeros homónimos. El nervio palatino mayor se une a ramos del nervio nasopalatino por anterior en el canal incisivo, mientras que el nervio palatino menor inerva el velo del paladar, paladar blando y parte de la rinofaringe. Un ramo faríngeo, el cual se dirige hacia la faringe a través del canal palato-vaginal. El nervio alveolar postero superior, el cual nace desde la fosa pterigopalatina, perfora la tuberosidad del maxilar e inerva los dientes posteriores del proceso alveolar del maxilar. Finalmente, el ramo terminal del V2 corresponde al nervio infraorbitario, el cual pasa desde el surco infraorbitario al canal infraorbitario, para posteriormente salir por el foramen infraorbitario hacia la piel, pero sin entrar en ningún momento a la órbita propiamente tal. En su recorrido, da los ramos alveolar anterior superior y alveolar medio, que inervarán los dientes del arco alveolar superior. El nervio mandibular o E3 posee tanto una raíz sensitiva como motora. Se le atribuye la inervación del tercio inferior de la cara. Este nervio sale del cráneo a través del foramen oval. Inmediatamente después de su salida, da los ramos para los músculos tensores del velo del paladar y tensor del tímpano. El nervio mandibular ingresa a la fosa infratemporal y dará un ramo meningio que pasará por el agujero espinoso. Luego dará origen a dos divisiones, una división anterior, que es principalmente motora, y una posterior, principalmente sensitiva, a excepción del nervio para el músculo miloioideo. De la división anterior se desprenden los nervios temporales profundos anteriores y posteriores, los cuales perforan la fascia interpterigoidea e inervarán el músculo temporal, el nervio para el músculo macetero y pterigoideo lateral, y el nervio bucal, el cual se encuentra entre las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral. La división posterior aporta con ramo para el músculo pterigoideo medial, nervio auriculotemporal, el cual es exclusivamente sensitivo y rodea la mandíbula e inerva la piel superficial adyacente. Además, lleva ramos comunicantes del ganglio óptico, que recibe las fibras pregangliolares parasimpáticas del nervio glosofaríngeo, y las postgangliolares van vía nervio auriculotemporal hacia la parótida. También inervará la articulación temporomandibular. El nervio alveolar inferior, el cual dará el nervio para el músculo miloioideo, y el nervio mentoniano, encargado de la sensibilidad del mentón y labio inferior. Finalmente, da el nervio lingual, el cual inerva sensitivamente los 2/3 anteriores de la lengua y aporta de inervación sensorial, es decir, el gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua proveniente del nervio cuerda del tímpano. Eso ha sido por hoy, muchas gracias.